agradecidos estamos todo el tiempo por tu amor, por tus bondades, por tu misericordia. En este momento te queremos pedir, Señor, que tú derrames tu Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros para que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y, Señor, que realmente haya una transformación, Señor, en nuestra vida y con nuestra familia. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, y háblanos tú a través de mí. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, ya nuestro hermano nos guió en esta lectura de la palabra en Colosenses capítulo 4 del versículo 1 al 6. Y les voy a pedir que lo mantengamos ahí abiertos. El título de esta predicación es El lenguaje del amor en tu familia. A ver, repítanlo. El lenguaje del amor en tu familia. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros nos ponemos a pensar, espero, que nos estamos poniendo a pensar en la forma en cómo nos estamos comunicando. Bueno, no les voy a hablar de comunicación, eso no, pero sí nos vamos a enfocar en estas formas en las que nos relacionamos entre familia, ¿de acuerdo? Quiero comentarles, hermanos, el contexto en el que está escrito Colosenses. Recordemos que está escrito por el apóstol Pablo de Tarso. Esta carta la escribió aproximadamente entre los años 60, 62 después de Cristo. Recordemos que esta carta la escribió mientras estaba preso en Roma. Y aunque Pablo estaba encarcelado, pues estaba encarcelado físicamente, él seguía pastoreando de forma espiritual a las iglesias mediante estas cartas. Veamos ese contexto, veamos en qué condición escribía Pablo. La ciudad de Colosas, hermanos, está ubicada hacia Asia Menor, que actualmente es Turquía. Y vamos a ver cómo estaba influenciada esta ciudad. Esta ciudad estaba influenciada por una filosofía griega, por religiones paganas, por misticismo, por un legalismo judío y por falsas doctrinas. Entonces, estas influencias estaban afectando la fe de los creyentes. Por eso es que Pablo escribe para recordarles que Cristo debe ocupar el centro absoluto de la vida. Repito, Cristo debe ocupar el centro absoluto de la vida. Y entonces el tema principal de Colosenses es la supremacía de Cristo. Aquí es donde Pablo enseña que Cristo es suficiente. Aquí Pablo está enseñando que el Señor es sobre todo. Enseña también que debe de gobernar todas las áreas debe gobernarlas. Y no solamente la adoración, también se enfoca en el matrimonio, en la crianza, en las relaciones familiares. También en el trabajo, hermanos. Y como les decía yo, pues también en la comunicación, pero no me voy a enfocar en ese tema. Por eso, hermanos, cuando llegamos a este capítulo 4, que ya empezamos a leer, Pablo ya viene desarrollando cómo debemos vivir una familia cristiana. Entonces vamos a ver qué debe reflejar un creyente en Cristo. En su carácter, cómo debe de ser, con sus palabras, en su trato diario. Aquí lo vamos a encontrar. Lo voy a ir desmenuzando poco a poco. Y por eso, hermanos, este pasaje que acabamos de leer, o que nos acaba de leer hermano, tiene mucha aplicación familiar. ¿Por qué será, hermanos?
que Pablo enfatiza tanto en las palabras? ¿Por qué creen ustedes? Alguien que me dé una idea. ¿Por qué creen que Pablo enfatiza mucho en las palabras que él está utilizando en este capítulo 4? ¿Por qué creen ustedes? ¿Tendrá algo que ver el enfoque espiritual y el enfoque emocional que él está dando en la forma como le está escribiendo? Por eso yo les decía que viéramos ese contexto en el que él escribió. Él estaba en la cárcel. Entonces sí tiene sentido, porque cuando estamos en la parte más vulnerable de nuestra vida, es cuando le damos más importancia o le damos más sentido tanto a nuestras emociones como a nuestra parte espiritual. Entonces, por supuesto que el Espíritu Santo estaba siendo derramado en Pablo para poder escribir estas cartas. Espero que hoy el Espíritu Santo también esté morando aquí entre nosotros. Entonces, vamos a entender también una cosa de la cultura hebrea antes de entrar más de lleno. Fíjense que en esa cultura hebrea, hablar no era solamente emitir sonidos. Hablar era transmitir vida. Hablar era transmitir bendición, pero ¿qué creen? También era transmitir destrucción. ¿Les va sonando un poco a la forma en cómo nos relacionamos entre la familia? Aguas. Pablo entiende que una familia sana necesita aprender a hablar de la gracia o en la gracia. Cuando entendemos el contexto completo, entonces podemos ver que Pablo no está hablando de ciertas normas religiosas, ¿verdad? Está describiendo cómo luce una comunidad gobernada por Cristo y no por el abuso de autoridad, por ejemplo, que a veces llegamos a tener en nuestra familia. Y Pablo menciona que debemos tener como prioridad que la comunidad creada con Dios debe estar en gracia. Recuerden, Dios creó a la familia, ¿cierto? Por eso, hermanos, si Cristo gobierna el hogar, si gobierna tu hogar, mi hogar, nuestro hogar, las palabras tienen que cambiar. Las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre la pareja, tiene que cambiar. Y entonces el ambiente espiritual, fuerte, tiene que cambiar. O sea, debe de haber un cambio ahí. Se debe notar, se debe observar. Los demás tendrían que verlo también. Porque la familia entonces se convierte en un lugar de edificación, ¿están de acuerdo? También se convierte en un lugar de oración, ¿verdad? En un lugar de gracia, en un lugar de paz. Y también, hermanos, de discipulado. Tenemos una responsabilidad tremenda como padres con nuestros hijos, ¿sí? De hacerlos discípulos. Entonces vamos a ver cómo la familia es una iglesia. En estos versículos que acabamos de leer, normalmente lo que llegamos a pensar es en relaciones sociales. Sin embargo, hermanos, este pasaje también puede interpretarse profundamente desde una perspectiva de que la familia es una pequeña iglesia. ¿Por qué, hermanos? La Biblia la familia representa al hogar, y en la Biblia podemos ver
cómo se vive en fe, cómo se puede vivir en fe. Porque recordemos, ahí en nuestra familia, cuando cada uno de nosotros conformó su familia, ¿qué le hemos enseñado a nuestros hijos? Ahí se enseña el amor, ahí se enseña la obediencia, ahí se enseña el perdón. ¿Qué más se enseña? ¿Qué me dice? ¿Qué más se enseña en la familia? Disciplina. ¿Qué más? No. Responsabilidad. El amor de Dios. Muy bien. Si está poniendo atención, Alan, muy bien. ¿Mande? Servicio. Exactamente. El carácter de Cristo también se enseña en la familia. La iglesia entonces, ¿dónde comienza? En la casa. ¿De acuerdo? Por eso Pablo enseña principios que no solamente aplican a la congregación, sino también a nuestra dinámica familiar. Quiero decirles, lamentablemente, hermanos, que no solamente aprendemos eso en la familia. Lamentablemente. También la familia, el hogar, se puede convertir en un lugar donde se aprende a herir. Eso es lamentable, pero sucede. Muchas veces, hermanos, las palabras marcan el corazón de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Y pensaríamos, ¿verdad?, que a lo mejor esas palabras que hieren generalmente vienen de afuera o de algún desconocido, y que creen que no. Y perdón que toque esta parte tan sensible, pero es la realidad. Lamentablemente, repito. Retomando entonces lo que Pablo quiere enseñarnos con este texto que acabamos de leer, es que Cristo debe gobernar toda la vida del creyente para que evitemos esas palabras de heridas, de rechazo. ¿De acuerdo? Debemos cuidar mucho la mente de las personas con las que nos relacionamos en nuestro hogar. Debemos cuidar el corazón de nuestro hijo más pequeño, de nuestro hijo más grande. Debemos cuidar nuestra relación matrimonial, nuestra relación entre padres e hijos. Debemos cuidar las palabras. Y por supuesto, debemos cuidar la comunicación que tengamos. Y entonces aquí está el capítulo 4. Este capítulo 4 muestra que la fe debe reflejarse en la oración, en el trato a los demás y especialmente en las palabras que salen de nuestra boca. Me ayudan a leer la primera parte de Colosenses capítulo 4, versículo 1, hasta donde dice vuestros siervos. ¿Lo leemos, por favor? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Así es, hasta ahí, ahorita continuamos. Esta primera parte quiero explicarles, hermanos, que inicialmente se está refiriendo a que en ese tiempo las personas tenían autoridad en otras personas. En el contexto antiguo, hermanos, había amos y siervos. Y hoy podemos aplicar ese principio. Padres, madres, hijos y toda persona que pueda influir dentro de la familia. Y si se dan cuenta, hay jerarquías, pero ¿qué dice Colosenses? Que debemos hacerlo justo y recto con vuestros siervos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que tenemos que ser rectos y justos con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija,
entre hermanos. Y entonces aquí Pablo es quien nos está enseñando quién tiene la autoridad y cómo debemos de tratar, con justicia y con mucha dignidad. No se trata de que si yo soy la mamá, yo voy a humillar, porque yo tengo la jerarquía, o mi esposo es el que va, o incluso me va a humillar o me va a maltratar. Tenemos que cuidar la parte espiritual y emocional de todos. Hermanos, nuestros hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que les hablen con amor y con respeto. Dice Colosenses 4, versículo 2, me ayudan a leerlo, solo donde dice perseverad en la oración. ¿Lo leemos todos juntos? Perseverad en la oración. ¿Por qué dirá esto? Bueno, a lo mejor a veces no sabemos cómo nos tenemos que dirigir. No podemos dar algo que no nos lo dieron a nosotros, que carecemos. Si no le puedo dar amor o no le puedo dar respeto a mi hijo, muy probablemente yo no lo aprendí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perseverar en la oración. Si a alguien le hace falta sabiduría, pídasela al Señor y el Señor la os dará. Entonces pidámoselo a Dios en oración, ¿cómo debo de conducirme con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? Entonces, ¿qué significa perseverar? Perseverar significa mantenernos firmes, continuar, no detenernos, no abandonar. Pero a lo mejor nuestras oraciones son muy cortas y ayúdame con mi hijo. No. Miren, hermanos, Pablo sabía que una vida espiritual débil produce relaciones débiles. Por eso Pablo enseñó que primero debemos llevar nuestras cargas ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién trae esta pregunta? Cuando tenemos un conflicto familiar, ¿a quién recurrimos de primera instancia? ¿Al amigo, a la amiga o a Dios? ¿Seguros? Debería de ser a Dios. En oración. Perseveremos, hermanos, en la oración. ¿De acuerdo? ¿Por qué, hermanos? La oración evita que descarguemos nuestras frustraciones en nuestra familia. Porque nos invade el enojo, la ira, ya lo decía yo, la frustración. Y entonces nos nubla la vista, nos nubla la mente y entonces no tenemos la sabiduría para hablar. Y de nuestra boca salen palabras que ni siquiera realmente las estamos razonando, no las pensamos, simplemente, perdón por la expresión, las vomitamos. Y entonces después viene ¿qué? El arrepentimiento, la culpa. ¿Mandé? Más frustración, más culpa. Sí es cierto, todo eso pasa. Y entonces, si nosotros perseveramos en la oración, eso nos va a mantener más sensibles. Nos va a hacer que estemos más vigilantes espiritualmente hablando, porque estamos conectados con el Señor. Y es Él el que nos va a guiar y nos va a dar las palabras adecuadas en el momento oportuno. ¿De acuerdo? Entonces, la oración es la que me va a transformar. La oración va a transformar mi mente, va a transformar toda circunstancia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? ¿Se nota cuando dejamos de orar? Sí, se nota. Nos angustiamos. ¿Qué más pasa? Nos preocupamos en lugar de ocuparnos. ¿Qué más hacemos? Nos enojamos más fácilmente. Vemos las cosas negativas. Pero cuando perseveramos en la oración,
también, hermanos, aprendemos a escuchar. También desarrollamos la paciencia. Y me da risa porque yo tengo un defecto. Yo sé, es la paciencia. Yo le digo a mi esposo que me llegué tarde a la repartición de paciencia, pero la estoy desarrollando, hermanos, de verdad. Y si quieren orar por mí y específicamente por la paciencia, se los encargo mucho. Y la oración también va a responder, nos va a ayudar a responder con sabiduría. Y entonces Pablo agrega aquí que perseveremos en la oración. ¿Y qué dice ahí? Velando en ella. ¿Cierto? ¿Sí dice así o no? ¿Sí dice así? Es que quiero ver si sí me está poniendo atención. ¿Sí van conmigo? Entonces, ¿qué continúa diciendo? Perseverar en la oración. ¿Qué sigue? Velando en ella. ¿Qué significa? Que nos debemos mantener despiertos. Ese despertar espiritual constante, estar atentos, eso es lo que significa velar en la oración. Y vamos a estar constantes ante cualquier batalla, ante cualquier circunstancia o dificultad que se presente en nuestra familia. Muchas familias, hermanos, lamentablemente también tengo que decirlo, vivimos dormidas espiritualmente. ¿Qué creen? Hay familias, no digo que aquí, no conozco a las familias de aquí, me han contado, que viven juntas, pero están desconectadas. ¿Cómo es eso? ¿Quién me pone un ejemplo? Viven juntas, pero están desconectadas. ¿No? Bueno, gracias al celular, todos estamos bajo el mismo techo, pero cada quien con su celular. Entonces, vivimos bajo el mismo techo, vivimos juntas, pero estamos desconectadas. Una vez llegué a la casa no voy a ventilar a nadie, Gabriel, no vais a pensar mal. Llegamos a la casa de mi suegra y mi cuñada nos saludó, ¿no? Y se mete al baño y le mando un mensaje, ¿ya vas a salir? Vamos a ir a comer. Y estábamos chateando así como si yo estuviera en mi casa y ella obviamente estaba en la suya. Y digo, qué necesidad, ¿no? Y eso también hacemos. Entonces sí estamos desconectados entre familia, pero finalmente algo tenemos que hacer. Si yo se los estoy comentando, hermanos, si es tu caso, es necesario que empecemos a hacer cambios. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Hay familias que les digo yo que están dormidas espiritualmente porque hablan pero no se escuchan. Y esto sí es muy triste, hermanos, y lo vivo en la terapia constantemente porque llega la familia y me dicen, es que nos dejamos de hablar, llevamos toda la semana sin hablarnos. Pasa, sí pasa. Ya no quiero que me hables, y se dejan de hablar, se aplican la ley del ¿qué? La ley del hielo, porque déjenme decirles, hermanos, que también esa situación es aprendida. Y la queremos pasar de generación en generación. Y entonces, ¿dónde está que somos hechos criaturas nuevas? Que ya lo pasado está atrás, quedó atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa transformación entonces? No podemos seguir repitiendo esos patrones. Conviven, pero no tienen una comunión verdadera. ¿Sí? Hay veces ¿qué estabas diciendo? Te estoy hablando, ¿por qué no me pones atención? Deja el celular, a ver, ven, ponme atención, mírame a los ojos, ¿de acuerdo? Bueno, cuando una familia ora, aprende humildad, aprende a perdonar, aprende a escuchar el dolor de otro. A ver, en serio, pregúntate, ¿sabes lo que hizo tu hija o tu hijo esta semana? Si yo te lo pregunto, ¿me lo responderías? ¿Sabes cómo le fue en el trabajo, en la escuela, en el deporte? ¿Conoces realmente su vida? O creo que me dijo que reprobó matemáticas.
¿No, verdad? ¿Sí? ¿Sí o no sabemos lo que hacen nuestros hijos? Y entonces tenemos que hacer que esa oración cambie nuestro ambiente familiar. Porque si nada más dejamos guiarnos por lo que sucede a nivel familiar de hay gritos, críticas, sarcasmos o un silencio hiriente, no vamos por buen camino. Cuando oramos, el corazón comienza a ser más sensible, comienza a suavizarse. Y se nota, yo les decía que se nota cuando dejamos de orar, porque la familia comienza a herirse con palabras y se distancia emocionalmente. Levanten la mano, hermanos, ¿quién hace su devocional familiar? A ver, levanten la mano, así honestamente. No, mejor no levanten la mano. Pero bueno, recuerden, no debemos de dejar de perseverar en la oración, y en esa oración, hermanos, vamos a incluir que podamos hacernos ese espacio y ese tiempo para llevar a cabo nuestros devocionales familiares. ¿Les parece que ese sea uno de nuestros objetivos? Y de verdad, a veces no se necesita largas reuniones. Simplemente orar juntos, tomarse de las manos, pedir perdón y volver a buscar a Dios como familia. ¿De acuerdo? Vamos a Colosenses 4, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Me ayudan a leerlo? Dice, orando. ¿Estamos? A ver, vamos, todos juntos. Despacio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que la oración cristiana incluye amor e intercesión por los demás. Y cuando oramos por alguien, hermanos, dejamos de verlo incluso como nuestro enemigo. ¿Por qué lo digo? Porque hay familias disfuncionales en donde solo se la pasan peleando. Entonces, si en lugar de seguir peleando, te pones a orar por el otro, por tu esposo, por tu hijo, etcétera, entonces deja de ser tu enemigo y comienzas a verlo con misericordia y con amor. La oración, hermano, no se limita a lo que yo les decía hace rato. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, resuélveme mis problemas. Una verdadera oración o una oración madura también puede decir, Señor, fortalece a mi esposo. Señor, ayuda a mis hijos. Estoy orando por el otro. No estoy diciendo, ayúdame a mí. Sana el corazón de mi familia. Dale paz al que está sufriendo. Estamos intercediendo por los otros. Y por ejemplo tenemos a Santiago 5, versículo 16, donde dice, orad los unos por los otros. En el hogar muchas veces las personas viven juntas pero no oran unas por otras. Hay familias donde conocen los errores del otro, solo señalamos los errores, pero no vemos sus heridas. Conocemos sus fallas y hacemos una lista de sus fallas, pero no nos damos la oportunidad de conocer sus batallas internas. Entonces, vamos a orar, hermanos, por nuestros padres, vamos a orar por nuestros esposos, vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar porque las batallas que enfrentan cada día, Dios las resuelva,
pidamos a Dios que Él sea quien se encargue y sane su corazón y guíe sus pasos. ¿De acuerdo? Vamos a Colosenses 4:4. ¿Qué dice? Para que lo manifieste como debo hablar. Hay palabras, como yo les decía, que hieren. Hay palabras que contaminan nuestro hogar. Hay hogares donde las palabras lastiman más que los golpes. Hay palabras en el hogar donde destruyen más que el silencio. Hay palabras que en el hogar dejan heridas que duran años y años. Las palabras de nosotros como creyentes deben de producir, deben de generar un crecimiento espiritual y emocional. En la familia, hermanos, nuestras palabras deberían fortalecer la identidad, inspirar. ¿Pero qué decimos? Ay, no puedes, es un tonto. ¿Sí? Bueno, yo no les digo tontos a mis hijos. Nuestras palabras deben de consolar, de corregir con amor y de transmitir seguridad. Miren, hermanos, no porque yo me quiera poner de ejemplo, pero yo me acuerdo que, y se lo decía mucho a mi esposo, le decía, yo me voy a encargar de, bueno, con ayuda de Dios, claro, yo me voy a encargar de que estos niños sean felices. Y había una palabra muy fuerte, bueno, no quiero decir la palabra fuerte, sino muy marcada, de que ya ven que los niños empiezan a decir, es que no puedo, cuando van creciendo. Sí los han escuchado, ¿no? O sí recuerdan. Y yo le decía, no, aquí no se dice no puedo, aquí se dice, ¿me ayudas? Entonces, bueno, para mí, no quiere decir que lo tengan que hacer ustedes, pero a mí me sirvió porque eso hace que en la mente de tu hijo no haya límites. ¿Me explicó? No haya esa inseguridad de que no lo va a lograr. Con la ayuda de Dios lo va a lograr, porque acuérdense, nuestros hijos cuando los ponemos en oración, Dios abre camino para ellos. El creyente entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender a hablar correctamente y con sabiduría. No basta decir la verdad. Debemos aprender a decir esa verdad con amor. ¿De acuerdo? Cuando llegan adolescentes al consultorio, por ejemplo, ya de verdad parece que va a explotar una bomba. De verdad, parece que va a explotar una bomba. Y entonces, una manera que yo utilizo, ¿no?, con los papás es yo les digo, ¿por qué? ¿Qué creen que me dicen los papás? A ver, ¿qué me dirían los papás de adolescentes? ¿Qué creen que me dice? Me cae mal. No me hace caso. Bueno, es que no me entiende, ¿no? ¿Qué más? Es rebelde. O sea, queja y queja y queja del adolescente. Y yo le digo, a ver, ámelo más cuando menos lo merece, porque es cuando más lo necesita. ¿Es verdad? Está pidiendo auxilio a ese joven. ¿Sí? Bueno, luego les digo más ejemplos. Le decía, no todo lo que pensamos debe de salir de nuestra boca, debemos de ser prudentes. Entonces, acuérdense, si vamos a decirle una verdad a nuestro hijo, tiene que ser con amor. Ya me acordé del otro ejemplo que uso. Cuando le hablemos a nuestros hijos, tiene que ser suave en la forma y firme en el fondo. Porque si tú le empiezas a decir sus errores, sus fallas, sus defectos, se va a cerrar de los oídos. Entonces, tenemos que ser suaves, pero firmes. ¿De acuerdo? Bueno, recordemos que las palabras que decimos son las ventanas del alma. ¿Sí? Entonces, si nuestro corazón está lleno de enojo, ¿qué sale de nuestra boca? No me lo digan, sí, nada más escuchen esta parte.
Cuando el corazón está lleno de orgullo, ¿cuáles serán esas palabras que voy a decirle? Si mi corazón está lleno de resentimiento, ¿qué va a salir de mi boca? Si mi corazón está lleno de amargura, ¿qué va a salir de mi boca? Y eso pues se va a manifestar en la forma en cómo yo me dirija a mi esposo, a mi hijo. Pero entonces aquí, Dios no solamente quiere cambiar nuestras palabras, quiere transformar nuestro corazón. Vayamos a Colosenses 4:5. Dice así, léanlo por favor. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente. Y como yo les decía, si a alguno le hace falta sabiduría, bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídala al Señor y Él la dará. Exacto. Se refleja, o sea, la sabiduría lo que va a hacer es que se va a reflejar en la forma de conducirnos, en la forma de hablar. Muchas heridas familiares ocurren por palabras dichas impulsivamente. Una palabra apresurada, hermanos, puede destruir en segundos lo que tardó tantos años en construir, con una sola palabra. Tal vez, hermanos, algunos necesitamos el día de hoy pedirle perdón a Dios por la forma en cómo nos hemos conducido en nuestra familia. Cierren sus ojos y pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por esas palabras hirientes que has utilizado, por esas respuestas duras que has dicho, por esas humillaciones que les has hecho a los integrantes de tu familia. Pídele perdón a Dios por esas críticas constantes que haces dentro de tu hogar. Pídele perdón a Dios. Abre tus ojos y quizás necesites también pedirle perdón a tu familia. De antemano nosotros sabemos, confiamos, tenemos esa certeza de que Dios ya nos perdonó. Pero también es sano, hermanos, que le pidas perdón a tu familia, porque sin duda sí ha marcado el corazón de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa o hasta de tus padres. Ponte a cuentas. Vamos a Colosenses 4:6. Dice la palabra, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Las palabras entonces tienen que estar llenas de gracia, de sabiduría y de amor. Porque una palabra puede ser una espada o puede ser medicina. Las palabras de gracia, hermanos, convierten una casa en un refugio de paz. En la Biblia, las palabras tienen poder para bendecir, para sanar, para fortalecer. ¿De acuerdo? Dentro del hogar, hermanos, las palabras adquieren más fuerza porque vienen de las personas que más amamos. Por eso duele, por eso lastima, porque no puede uno creer que la persona que tú crees que te ama, te lastime. Una palabra dicha por un padre, una madre o un esposo puede permanecer en el corazón durante años. Si nos fijamos, aquí en este versículo dice siempre, ¿cierto o no? ¿Qué incluye esto? Que aunque estés en medio de una tensión, estrés,
discusiones, estés cansado, estés frustrado, estés en ese conflicto familiar, siempre, dice ahí, con gracia. Y hablar con gracia, hermanos, significa corregir sin humillar, confrontar sin destruir y expresar verdad sin violencia emocional. El problema, hermanos, no es solamente lo que decimos. El problema es el tono. Es el tono, es la intención, es la manera de responder. Por eso debemos de preguntarnos. A ver, cierren sus ojos otra vez. Cierra tus ojos y respóndete a estas preguntas. ¿Mis palabras edifican o destruyen a mi familia? ¿Mi familia escucha gracia cuando hablo? ¿Estoy usando mi boca para sanar o para herir? Abre tus ojos, hermano, hermana. Y para finalizar, recordemos que el contexto, en el contexto en el que se está dando Colosenses 4, del 1 al 6, la iglesia enfrentaba una presión. Había falsas enseñanzas y había conflictos relacionales, tal como sucede en una familia. Y Pablo nos está enseñando que Cristo debe reflejarse en la vida diaria. En Dios está la respuesta. Y una de las mayores evidencias de un hogar transformado por Cristo es la manera en que sus miembros se hablan entre sí. Por eso, hermanos, este pasaje sigue siendo tan actual al día de hoy, porque aún existen hogares donde hay gritos, donde hay heridas emocionales, donde hay indiferencia, donde hay palabras que destruyen en lugar de construir. Pero Pablo enseña que una familia cristiana debe parecerse a una iglesia. Una iglesia llena de gracia, una iglesia en oración, una iglesia que se respeta, una iglesia guiada por la sabiduría de Dios, una iglesia donde se den palabras de vida. La Biblia, hermanos, enseña que el lenguaje del amor no comienza en los labios, sino en el corazón, en el verdadero corazón transformado por Cristo. Cuando dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón, las palabras cambian, el tono cambia, las respuestas cambian y también va a cambiar tu ambiente familiar. El Salmo 19:14 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Que el Señor, hermanos, nos ayude a hablar con gracia, con amor y con paz dentro de nuestras familias. Que esto sea de bendición para sus hogares. Dios les bendiga.